Imagina que estás tratando de demostrar que las mujeres ganan menos que los hombres en tu país, que las horas de cuidado no son equitativas, que no son pagas. Todo el mundo lo sabe y lo vive, pero los datos oficiales no lo demuestran, porque nunca nos han preguntado bien. ¿Cómo peleas contra algo que estadísticamente no existe? Hoy, en el marco del 8M y en este mes, hablamos de datos, pero datos con perspectiva de género. Sobre todo, hablamos de poder, porque quien tiene el poder de medir quién queda fuera y quién queda dentro, quién cuenta, quién no cuenta, cuando las mujeres y las comunidades deciden tomar ese poder en sus manos, es importante, porque los datos no son neutrales y nunca lo han sido. Reflejan quién tiene voz y quién no, qué se considera importante y qué se invisibiliza. Y en América Latina, una región con brechas estructurales muy profundas, esto tiene consecuencias también muy concretas. Es un gusto darles la bienvenida a una edición más de nuestro podcast en Hilda y sobre todo porque el día de hoy me encuentro acompañada de dos mujeres que trabajan desde los activismos, trabajan en diferentes agendas que tienen intersección con cambio climático, con género y con las cuales vamos a poder platicar acerca del poder de los datos y cómo crear narrativas para resistir. Así que bienvenidas, Belinda e Charo. Y Charo Arteta fue reportera por más de 10 años en temas de género, política y desarrollo social. Y en los últimos 3 ha sido encargada de comunicación en organizaciones de la sociedad civil. Creó Postdata MX, una iniciativa de videos de datos en un minuto sobre temas de actualidad y feministas. Belinda Cham es una joven de 21 años, indígena maya quiché, feminista, estudiante de ciencia política y creadora audiovisual, comprometida con los derechos digitales de las niñas y adolescentes y la acción climática, dedicada a impartir talleres sobre cambio de narrativas en la comunicación social. Así que muy bienvenidas, es un gusto tenerlas. Para empezar la conversación de esta sesión, que empecemos también hablando un poco sobre esta invisibilidad estadística que se convierte en exclusión política, ¿no? Cuando la gente no está, cuando los datos están incompletos, y cómo contar con datos desagregados y abiertos puede ser una herramienta muy estratégica para las comunidades y para las organizaciones. Así que voy a empezar con mi primera pregunta para Belinda y sería, Belinda, porfa, ¿nos puedes contar algún momento en que tener el dato cambió algo en el marco de tu activismo y qué pasó? ¿Cómo los datos han ayudado a tu trabajo y a tu vocación en esto del activismo en tu país? Hola, la saludo desde Guatemala. Bueno, creo que justo lo que mencionabas, los datos no son neutrales y muchas veces a nosotras como mujeres, como personas que pertenecemos a pueblos indígenas, muchas veces tenemos mucho conocimiento, muchas cosas que suceden a nuestro alrededor. Sabemos, tenemos todas estas vivencias, pero lastimosamente como no hay datos, se nos invisibiliza, se nos silencia o incluso se nos niega nuestra propia existencia por no tener los suficientes datos, ¿no? Entonces, o también vemos que cuando se hacen estas investigaciones que buscan recopilar los datos son muy extractivistas, buscan llegar, obtener los datos y luego se van y no es como una comunicación con la misma comunidad, un entender profundamente qué es lo que sucede, simplemente es como, ok, necesito números y me voy, ¿no? Entonces, creo que a mí personalmente me cambió mucho eh, tener como todos estos datos, toda esta información, em, en la forma en la que también se entiende y se puede crear las narrativas o cambiar las narrativas que ya existen, específicamente cuando hablamos de mujeres, de pueblos indígenas y cuando lo hablamos en contextos de crisis climática. Por ejemplo, en el cambio climático, las comunidades han estado hablando de la desconexión que existe con la tierra, de los problemas que está sufriendo la madre naturaleza. Desde hace años se está hablando de cómo todos estos proyectos, estas
industrias han estado afectando a la madre naturaleza. Sin embargo, es hasta ahora que los científicos están entendiendo todo lo que sucede, entonces están presentando datos y están llevando soluciones que se supone que son las verdaderas, cuando realmente las comunidades ya tienen soluciones y lo han estado viniendo hablando desde hace tiempo. Entonces yo creo que tal vez la forma en la que a mí me cambió es cómo poder desde esos datos que existen, que ya se están contabilizando, que los científicos están obteniendo, que los investigadores están haciendo, hablar y cambiar las narrativas y hablarlas también desde la importancia de la organización, desde la importancia, ok, ahora tenemos datos, pero no solo nos sirve tenerlos, también nos sirve qué vamos a hacer con ello, qué podemos hacer para que esto cambie, para que realmente lo que tenemos pueda tener pues un impacto en la vida de las personas, que no se quede simplemente, ok, ahora lo entiendo, sí, pero ahora que lo entendemos, ¿cómo podemos hacer que esto realmente trascienda y que al final tenga un impacto real? Entonces yo creo que ese es como lo más importante y también creo que es sumamente importante en los entornos cuando yo lo veo como en la comunicación, a las personas les impacta más cuando vemos estos datos a que simplemente te hable de la experiencia, que claro, la experiencia es sumamente importante, pero cuando ya te lo cuento con datos, también empiezas a dimensionar qué tan grandes son las problemáticas. Empiezas a entender que esto no solo es la experiencia de una persona, sino que es la experiencia de miles de personas. A mí me pasa, por ejemplo, a veces cuando hablo de racismo en el país, si te digo, okey, yo viví, discriminación, viví racismo, de estructural por ser indígena, por utilizar mi indumentaria en el sistema educativo, por ejemplo. Y lo cuento desde mi experiencia. Y okey, tal vez puede conectar con alguna persona y una persona puede entender que eso también, le ocurre a otras personas, pero cuando ya se habla, a nivel bueno, hablamos como de esta escala y hablamos de que no solo lo experimenté yo, sino que lo experimentaron más personas y ya hay información que lo respalda. Creo que también existe como el entender que estos problemas no son individuales, son estructurales y también se permiten las personas plantearse si lo que les ocurrió o lo que viven también es como producto de todos estos sistemas de opresión. Entonces yo creo que sí, tener datos es sumamente importante, es fundamental, creo yo, y también cambia la forma en la que como activista, como personas que comunican esto, pueden impactar en las causas y en lo que las personas pueden entender de las causas sociales. Muchísimas gracias, Belinda. Y creo que traes a la mesa puntos súper importantes que tienen que ver con esta idea, ¿no? O sea, cómo obtener los datos, pero también hacerlo de una manera no extractivista, que creo que eso también es un reto enorme y parte de, bueno, cuál es el rol de las comunidades también en eso, ¿no? En defender y en generar sus datos. Por otro lado, también, ¿no? Como esta idea de cuando hablamos solo números, también, ¿no? Cómo conectar la narrativa a los datos. Porque al final del día, detrás de esos números hay personas, hay historias, hay consecuencias. Entonces también creo que esa parte es súper importante. Y creo que un poco lo que mencionabas también conecta mucho con el trabajo de Icharo, ¿no? De usar los datos, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? O cómo justamente usarlos para que muevan a las personas. Y Charo, esa sería como mi pregunta para ti, ¿no? Tú trabajas de ese lado, ¿no? Haciendo que los datos lleguen a la gente, tal vez a las personas que no están tal cual como en las mesas de discusión de política pública o trabajando estadística o en el activismo. Tú haces que ese dato llegue cuando van en el celular a su casa, en el transporte, yendo hacia la universidad. ¿Cuándo fue la primera vez que un dato que publicaste realmente movió algo o que generó una reacción que no esperabas? Hola, hola, muchas gracias por la invitación también. Saludos desde México. Pues mira, en realidad yo pienso, porque digo, yo antes de hacer estos videos en redes, pues fui periodista, ¿no? Y siento que el tema que he visto que como que más impacta, por lo menos que mueve conciencias, es datos de violencia sexual y sobre todo cuando es violencia sexual contra infancias, ¿no? Contra niñas y niños. Entonces, yo, por ejemplo, una vez publiqué, cuando todavía era reportera, publiqué unos datos de esto que en realidad estaban medio, o sea, son como datos que se repiten, pero no están como tan confirmados y lo que sea, pero se habla poco del tema sí, en general se habla poco del tema. Entonces, como que publicar eso me abrió puertas de mucha gente que, bueno, de personas que estaban viviendo esa situación con sus hijas
y que se me empezaron a acercar como de, oye, a ti te interesa este tema, es que ya a mí me está pasando esto, y abrir esas puertas y empezar a hablar del tema ha sido como muy importante para mí, porque me acercó a mucha gente y porque además también ese tema ha llegado más lejos. Y luego, pues igual, o sea, ya haciendo videos, una vez hubo un caso de una niña de 10 años que dio a luz aquí en México el año pasado, y hacer el análisis de datos y hablar de estos datos de la edad, además de esos hombres que son mayores de edad, que a veces son mayores de 40 años y están embarazando niñas, fue algo que tuvo como mucho impacto. Primero, un actor, que además curiosamente resulta que nos conocíamos de la infancia, un actor lo vio y se impresionó mucho y lo compartió, ¿no? Y entonces ahí empezó como a pegar mucho, 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 mucho. Y luego esos mismos datos, o bueno, ese mismo análisis lo retomaron incluso otras personas. Y entonces ese tema llegó súper lejos y como que todo el mundo empezó a hablar de eso. Y pues sí fue un momento muy impresionante, ¿no? De esto que dices, que justo tratar de informar un poquito, además en redes, que de repente ya estamos llenas de mucha basura. Y pues eso, ¿no? Que hay un dato que realmente dices, ah, bueno, también hay gente del otro lado que le está impactando esto, que pues es un contenido más inteligente y un contenido más pues para preocuparnos, pues como para la discusión pública, ¿no? Muchas gracias. Creo que ahí esa parte como de generar el puente, ¿no? Es decir, tanto como lo que mencionaba Belinda, a veces de no está el dato y las comunidades llevan hablando de esto mucho tiempo, pero hasta que no entra como los científicos y lo validan con el dato, pero luego también como ese dato no queda vacío y luego también como el puente que tú construyes de decir, bueno, el dato, qué tiene atrás o con quién puede conectar o quiénes son las personas que están viviendo la situación que ese dato intenta reflejar. Entonces creo que es como todo un ciclo que muchas veces no hacemos consciente y que si no hacemos consciente también nos podemos dedicar solo a un pedacito, ¿no? Entonces creo que también por eso la labor que hacen ambas es tan importante. Y tendría una frase para, digo, sí, como una frase que se usa mucho, pero para generar una siguiente pregunta que me gustaría que ambas me contesten. Y es esto de lo que no se mide no existe, ¿no? O sea, y creo que en política pública siempre hay como esta obsesión por evaluar, por medir, por tener el dato, pero muchas veces también eso queda corto, ¿no? O sea, hay muchas situaciones en la sociedad, como el trabajo de cuidados, que ahora se está hablando más, que también es algo de celebrarse, pero antes no se hablaba nada. Las violencias contra las infancias que mencionabas, incluso, por ejemplo, la brecha de acceso a tecnología, comunidades o de poblaciones completas, sobre todo ahora con todo este boom de inteligencia artificial, como esa discusión futurista. O sea, también es importante qué pasa cuando estas realidades no tienen datos que las respalden o que evidencien cuáles son los retos, los problemas, los beneficios. ¿Qué pasa cuando esos datos están incompletos? Sí, creo que es como una realidad bien fuerte que la mayoría de, por ejemplo, en comunidades indígenas muchas veces no se tienen los datos necesarios, incluso cuando se habla, por ejemplo, de censos. Y a veces se dice como, claro, contabilizaron a toda la población, pero no fueron hasta lo más recóndito. Entonces, también ahí vemos como una carencia, ¿no? También las carreteras están como muy inaccesibles o en general como que llegar a veces cuesta. Entonces, creo que es muy difícil justo cuando hay como es igual una violencia el hecho, creo yo, que no existan los datos o que no exista como, sí, los datos acerca de ciertas cuestiones y yo creo que también ahora, por ejemplo, en el espacio digital se están viendo otras violencias, como tal vez no se toma el espacio digital como un espacio también donde ya estamos habitando como sociedades. Incluso creo que hay carencias en los datos acerca de violencia, las violencias que se experimentan, ¿no? Entonces, en general, yo creería que si no se tienen esos datos, creo que es muy difícil, uno, es muy difícil que se puedan crear como estrategias de seguimiento para ver qué es lo que sucede y cómo accionar, especialmente cuando son problemáticas, o sea, cómo poder solucionarlas. Siento que es muy difícil, pero creo que lo que se puede hacer es seguir hablando de eso, o sea, seguir hablando, seguir desde lo individual, seguir denunciando lo que sucede, también buscar organizaciones, buscar personas, hablar en colectividad, yo creo que también es importante entender que justo si no hay esos datos, hay que comenzar a hacerlos, incluso los investigadores comunitarios que muchas veces tienen técnicas que son de investigación participativa, donde van a las comunidades, yo creo que eso es lo que se podría hacer como seguir organizándonos para que si no existen ahora, que existan en un futuro, que logren, que al final no sea como, ok, es muy difícil
tener los datos de esta problemática ahora, pero en un futuro podría ser como más accesible, como crear esas condiciones para que sea más accesible. Bueno, yo pienso en un ejemplo muy reciente y que sigue siendo un problema ahorita en México, que es el tema de desaparecidos. Ustedes saben que en México tenemos altos niveles de desaparecidos. Y la verdad es que llevamos años de que quieren hacer como una base de datos, o sea, existe, pero luego la cambian y la metodología no está bien, las familias tampoco están conformes, pero como de eso a nada, pues mejor eso, ¿sabes? Ha sido todo un tema. Y entonces, por ejemplo, pues ya tiene como 6 años que se publicó como una primera versión que por fin se hizo pública. Y yo me acuerdo que yo empecé a analizarla. Y pues había como algunas quejas, ¿no? Porque eso, las familias decían que no confiaban en el gobierno. Y yo decía, pues sí, pero si no, no hay nada, ¿no? Y por ejemplo, yo hice un primer análisis donde empecé a ver además diferencias entre hombres y mujeres y me di cuenta de que había un patrón diferente para la desaparición de hombres y mujeres, ¿no? Hombres desaparecen jóvenes, muy ligado pues a la guerra contra el narco que tenemos ya desde 2006, pero mujeres desaparecen adolescentes. Entonces a mí eso me impresionó muchísimo y pues empecé a rascarle un poco más al tema, a entrevistar especialistas y claro, ahí fue donde también vi que pues la desaparición en México se está enfocando mucho justo por este tema del narco, pero en el caso de mujeres tiene mucho que ver con trata de personas, por ejemplo, ¿no? Con que se las llevan para redes de explotación. Entonces, es un ejemplo muy claro de que dices, claro, entonces la búsqueda tampoco puede ser igual, porque tenemos quizá una mayoría de mujeres que está desapareciendo por otra razón. Entonces, eso fue muy importante. En ese momento había pocas investigaciones, se había hablado poco como de ese tema, de esa diferencia. Yo publiqué eso. Y luego, bueno, se han seguido haciendo trabajos más amplios y volvemos, estamos ahorita como en un retroceso de esas bases de datos de desapariciones, porque pues claro, el gobierno dice que están como infladas, que son más de los casos que son realmente, y pues eso solo exhibe que no están haciendo su trabajo de buscar a las personas, porque si hay personas que regresaron a su casa y ellos dicen no deberían estar en esa base de datos, pues ¿de quién es esa chamba? Pues tuya, ¿no? De decir, esta persona no sigue desaparecida. Entonces, y justo hace poquito, hablando con un funcionario público, estábamos un compañero y yo, y volví a esto, ¿no? Como de que es que esa base de datos está mal y además esa base de datos es para ayudar a las familias y no para que los periodistas estén haciendo estadísticas. Y decimos, bueno, pero es que sin estadísticas tampoco puedes ayudar a la gente porque justo es con la estadística ves estos patrones, ¿no? De cómo buscamos. Y creo que es un ejemplo muy claro y lo quieren como separar y no lo quieren arreglar y bueno, como que seguimos yendo y viniendo con esa historia de cómo contamos realmente a los desaparecidos y las desaparecidas en este país. Y otro ejemplo que se me ocurría, eh, no es solo los datos, lo que no se mide no existe, sino también que existan los datos desglosados, ¿no? Y que se mida desglosado. Y yo pienso mucho siempre en el ejemplo de cuando hace unos años se habló mucho de los ninis, que eran los jóvenes que ni estudian ni trabajan, y se pintó como, o sea, fue pues una estigmatización, como que se pintó que hay un montón de jóvenes haciendo nada con su vida, ¿no? Y lo que no se hacía, por ejemplo, también era, nunca nos dieron ese dato desglosado por hombres y mujeres. Y resulta que cuando alguien se tomó la molestia de desglosarlo por hombres y mujeres, pues los niños más bien eran las ninis, eran jóvenes y si no estaban estudiando y no estaban trabajando es porque estaban cuidando a familiares enfermos, habían dejado a lo mejor la escuela porque habían tenido un hijo en un embarazo adolescente o muy jóvenes, que bueno, a lo mejor el chico pues se había puesto a trabajar para mantener al bebé, pero la chica estaba en su casa cuidando. Y entonces, este estigma como de, jóvenes que no están haciendo nada con su vida, pues en realidad eran mujeres que tenías que haber visto que no estaban trabajando ni estudiando porque estaban haciendo otra cosa no remunerada, no visibilizada y no reconocida, ¿no? Entonces, me parecen casos muy fuertes de lo que no se mide no existe y además lo que no se mide bien y lo que no se mide desglosado por género, ¿no? Totalmente, ¿no? Creo que ahí hay una importancia enorme cuando ves los datos como con lupa y hay ese desagregado, ¿no? Por género, por región, o sea, hay muchas capas sobre el dato que nos pueden decir otras historias. Y creo que también eso se conecta mucho a lo que decías, Belinda, de la invisibilidad, ¿no? La invisibilidad como violencia. O sea, y cuando empezamos a pensar en un caso, por ejemplo, ¿no? De estas chicas que no trabajan, no estudian, pero están cuidando, al final también hay una violencia estructural que genera esto, ¿no? Embarazos adolescentes, falta de oportunidades, pero al mismo tiempo, al momento de resolver o del Estado decir, bueno, diseño política pública, pues tampoco estás diseñando la política pública que esas personas necesitan. Entonces, creo que esa parte es súper importante. Y también un poco, y Charo, lo que mencionabas de cuando también lo técnico es un obstáculo, ¿no? O sea, con esta idea de
a veces por esa parte de que lo técnico esté perfecto, de que tenga valor estadístico, de que sea representativo, se convierte como en un como ir y venir a veces con las autoridades, que nos hace perder tiempo, que hace perder el enfoque. Y también ahí el valor que tiene lo que decías, Belinda, de los datos generados por las comunidades, ¿no? Tal vez en el censo está incompleto, pero la comunidad o un investigador local ya levantó data, ya está sistematizada, está como de una manera que se puede usar. Entonces también ese como empuje, y nosotros desde ILDE hemos hecho mucho eso de el énfasis de los datos generados por las comunidades son importantes, deben ser parte de la conversación y a veces ayudan a llenar esos huecos de la información o de la data que el Estado no tiene, ¿no? Entonces también como esa parte de ir complementando, pero siempre es un reto por eso, bueno, son representativos, técnicamente están cumpliendo todos los estándares y si lo técnico se convierte como una bola de nieve que no nos deja avanzar. Y creo que, o sea, un poco como en este primer bloque y cerrando eso, ¿no? De cómo la invisibilidad estadística no es solo técnica, también a veces es política y a veces es una decisión política que sea de esa manera, porque responde a otras muchas agendas, ¿no? Y también eso, ¿no? Cuando las mujeres, las comunidades indígenas, las personas en una situación de vulnerabilidad no aparecen en los datos, pues también hay una decisión sobre a quién le importa saber qué está pasando con esas personas y las consecuencias que esto tiene para diseñar, para destinar recursos o para resolver problemas. Así que creo que eso está como, es así como de los focos rojos a los que tenemos que seguir poniendo mucha atención. Y me gustaría que entráramos un poco como ahora el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, un poco contamos, bueno, qué pasa cuando los datos están incompletos y conectando con su trabajo también, qué pasa cuando los mismos datos generan una tensión porque así bien pueden visibilizar, empoderar, mostrar realidades, también pueden como hacer lo contrario, ¿no? O sea, invisibilizar o usarse para justamente oprimir más y cómo esto se vuelve como muy urgente cuando hablamos, por ejemplo, de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Entonces ahí me gustaría empezar, Charo, contigo y tú que trabajas como en esa parte, ¿no? Desmontando y generando narrativas con datos, pero también me imagino que te has encontrado con datos que parecen decir algo y están manipulados o que cuentan otra historia. Y ahora con esto de los algoritmos y vemos en ciertos discursos, desinformación, etcétera, etcétera, están silenciando a otras realidades. ¿Cómo se ve eso en tu trabajo cotidiano? Y si tienes algún ejemplo o historia de que hayas empezado a encontrar estas situaciones. Sí, y, o sea, es grave porque además de lo que todavía tendríamos que resolver, digamos, como con los datos de origen de cómo se generan, lo que decía Belinda, ¿no? De que a veces no está bien contadas las cosas. Ahora nos topamos con cómo se manejan y qué se prioriza, bueno, en términos de redes sociales, por ejemplo, que es mucho donde yo estoy, pues publicando, ¿no? Hace poquito justo se publicó un reportaje aquí en México que midió como estos casos de silenciar discursos feministas y pues cada vez se está comprobando más que es algo que está sucediendo, ¿no? Y a mí justo me pasó ahorita que la semana del 8 de marzo yo dije, ay, voy a publicar 2 videos. Y a ninguno de los dos le fue muy bien. Y sobre todo el primero le fue como muy mal, o sea, debajo de mis estándares, digamos. Y le había puesto las etiquetas 8M, yo sentí que el tema era bien interesante y no sé qué. Y no le fue bien. Y como que sí dije, ¿qué onda, no? Y ya me pasó también un par de veces. Una vez, bueno, hice como una serie de 5 videos contra, bueno, no contra, pero por un gurú de estos de masculinidad, que seguro lo conocen, el Temach, de una entrevista, y yo me puse a verla solo porque dije, ay, no, qué preocupante que le empiecen a abrir espacios como medianamente serios. Y entonces vi la entrevista y cada cosa que decía yo iba pensando, yo tengo un dato que desmiente eso, yo tengo un dato que desmiente eso, ¿no? Entonces decidí hacer 5 videos con 5 o más datos, temas diferentes para decir, a ver, esto no es así, esto está medido. Y por ejemplo, de esos 2 videos, TikTok me los censuró de que no los voy a mostrar. Yo creo que porque me los denunciaron, porque en realidad, o sea, ni siquiera era contra él, ¿sabes? Yo ponía nada más lo que él decía y yo decía, esto no es cierto porque el dato es este, ¿no? O cosas así, ¿no? O sí es cierto, pero el contexto es este otro, ¿no? Y ya me pasó eso de que sí, no mostró esos videos. Entonces eso es algo preocupante porque está medido que mientras discursos, por ejemplo, de odio, discursos de personas antiderechos, discursos antifeministas están teniendo muchísimo éxito en redes, cuando tú tienes esta contraparte, ahí parece que sí, las redes y los algoritmos son más con pincitas de, uy, no, 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 no se nos vayan a ofender estos señores, ¿no? Con este discurso que los está desmintiendo. Entonces eso es algo muy grave. Y también, o sea,
Pues eso, ¿no? El hecho de que yo he visto algunos de estos gurús de masculinidad y perdón, pero se inventan datos, ¿no? O sea, ya deja tú que o sea, bueno, entre que sí manipulan datos reales, o por ejemplo, en México hablamos mucho de feminicidios, y entonces, claro, te brincan con un dato que es cierto y es real, ¿no? De que, claro, bueno, hay como 10 asesinatos de mujeres al día, pero 70 de hombres, ¿no? Entonces, como que, ¿por qué nos importa o por qué estamos hablando tanto de esto? Y yo siempre digo, pues es que el contexto, o sea, no son competencias de a ver a quién matan más, para empezar, ¿no? Pero es como, no, pues porque hay todo un contexto de violencia contra las mujeres, que es estructural, que se refleja en otro tipo de violencias como, pues, violencia psicológica, violencia sexual, o sea, hay muchos etcéteras que, claro, si solo aventaras ese número, pues dirías, pues hablemos más de los hombres que de las mujeres, ¿no? Es importante, ¿no? Y además eso, yo siento que los datos no son nunca competencia de que porque algo sea menos no sea importante, sino nos sirven para contextualizar o para decir, ah, bueno, pero entonces tenemos que atacar las causas de lo que están generando más un problema, ¿no? Y entonces, o sea, y vuelvo a lo que decía también de los desaparecidos. En el caso de homicidios de mujeres y de hombres es que la causa no es la misma. Por eso las que hablamos de feminicidios, pues hablamos de las demás violencias alrededor y esto es lo que hay que ver, ¿no? Y de todas maneras también igual con las redes, algo que es muy grave, o por ejemplo en estos videos, ya que tiras el dato así irrebatible, que te sientes bien segura y bien feliz, no falta el hombre antifeminismo que brinca y dice, pues no lo creo. O sea, ya me dijeron hasta que el gobierno es feminista y manipula los datos para que sea feminista. Entonces, no, o sea, es curioso porque siempre nos hemos quejado de que si el gobierno le creemos o no le creemos en sus datos, bueno, ya también vi que cuando la gente no quiere creer, pues nomás no va a creer aunque el dato esté bien verificado, ¿no? Porque me salen con que no, el gobierno es feminista y nos quiere hacer quedar mal a los hombres. Yo, oh, bueno, pero bueno, son cosas que nos estamos enfrentando también en una crisis pues de credibilidad y donde los algoritmos premian más el discurso de odio y el discurso con el que tú concuerdas que la realidad a veces, ¿no? Tremendo, ¿no? O sea, también pensar cómo estas mismas plataformas que pueden dar espacio como a proyectos como los de ustedes, también en esas mismas plataformas hoy hay como esta lucha por el otro lado, ¿no? Como dices, los discursos de odio, porque al final el morbo y el algoritmo lo premia. Entonces, también como en el mismo lugar se pueden dar como los 2 fenómenos, y también creo que esa parte es muy impresionante de los datos, de decir, a cualquiera puede salir con un dato, y muy pocas personas o muy pocas maneras tenemos bueno, de que alguien vaya y verifique si ese dato es real, y también como hablar de absolutos, ¿no? O sea, el 2 es más que uno y punto. Entonces, también el peligro de esos discursos tan tajantes de los absolutos. Y creo que también abre ahí también un mundo que nos pone muchos retos también, ¿no? Sobre todo para crear narrativas de impacto, para pensar cómo mover a la gente de donde está. Y ahí, Belinda, creo que también tú te enfrentarás mucho a eso, porque en el contexto, ¿no? De la lucha climática y la protección de los territorios también es otra dimensión, ¿no? En mucha gente que está la evidencia, hay reportes y aún así hay mucho negacionismo y como gente que dice simplemente no lo creo, ¿no? Y cómo también, pues también, ¿no? Cómo estos sistemas de monitoreo ambiental y las plataformas amplifican o silencian ciertas voces. Entonces, ahí me gustaría que nos cuentes cómo afecta esto como a las comunidades indígenas, a la comunidad de la que tú formas parte, por ejemplo, o comunidades en Guatemala, y si alguna vez has sentido que la tecnología está en tu contra, ¿no? O está trabajando en contra de tu trabajo. Sí, bueno, yo creo que justo como esto, pues, que haya como mucho negacionismo, pero también que haya como esto de que muchas personas no creen o deciden ignorar los datos, pues sí afecta mucho en como en qué es lo que al final se le pone foco, qué es lo que se ve y lo que importa y qué es lo que se ignora. Entonces, creo que, por ejemplo, justo es si en Internet o en el espacio digital se habla de ciertos temas, son los que van a tener impacto no solo pues, en la sociedad digital, sino también en las narrativas y en lo que creemos tanto colectivamente como individualmente. Entonces, si le ponemos foco a ciertas cosas, pues al final va a ser lo que colectivamente y lo que individualmente vamos a priorizar. Y si ignoramos otras cosas, va a ser lo que vamos a simplemente, tanto los gobiernos, las sociedades y nosotros como individuos vamos a ignorar. Y creo que eso pasa mucho con el cambio climático, con la crisis climática y con las soluciones que se dan desde las comunidades que creo que muchas veces, o
se han ignorado muchos, ha silenciado mucho y se cree que a veces solo es cierto grupo que tiene que ver eso. Es como, no, no es como que a todos nos esté afectando el cambio climático, ¿no? Entonces al final creo que ese es como un problema, el hecho de que también los mismos algoritmos en el espacio digital tampoco hay como un, no sé, como que se ayude a que estos mensajes se puedan amplificar. Por ejemplo, hace poco subí un video acerca de que la ONU había declarado que había una bancarrota hídrica y daba como varios datos y así. Y me di cuenta que muchas personas, incluso a raíz del video, como que muchas personas como que decían, ok, sí están todos los datos, pero realmente yo como individuo no puedo hacer nada, entonces me desatiendo totalmente del problema. Era como algo muy común. Entonces, claro, sabemos que al final la crisis climática no la podemos solucionar los individuos, ¿no? Es como, pues, es un problema estructural que necesita también regulación de las industrias, necesita políticas públicas y ambientales que realmente respondan a lo que se vive en las comunidades y también lo que vivimos diariamente. Sin embargo, creo que el hecho de que nosotros nos desatendamos también de la existencia de esta regulación o no, o sea, que sepamos que hay un problema, pero que no nos importa realmente si nuestro país está haciendo acciones para frenar la crisis climática, creo que también es un problema porque nos damos cuenta, ok, tenemos los datos, pero realmente cómo esto impacta en que las personas accionemos o tratemos de buscar soluciones a eso, ¿no? Entonces yo creo que también, y creo que eso se da porque sentimos que nuestras voces individuales, colectivas, no son escuchadas porque históricamente no han sido escuchadas. O sea, cuando se crean planes, no se escuchan a las comunidades, no se escuchan lo que viven las personas. Entonces, nos desatendemos totalmente y al final creo que eso también fomenta o ayuda a fomentar de que haya un silencio sistemático también alrededor de lo que se experimenta. Por ejemplo, que en la tecnología o que en redes sociales estos temas tengan poco interés, sí tiene que ver con el algoritmo y sí tiene que ver con qué es lo que visibiliza y qué es lo que esconde, pero también tiene que ver con qué tipo de contenido nos estamos acostumbrando a ver, qué tipo de contenido estamos acostumbrándonos a consumir, los que son más densos, los que dan datos, los que te hablan de una problemática que está impactando, los ignoramos básicamente, es como, bueno, siguiente, pero en cambio los que tal vez nos adormecen, los que son como más cómicos, es como los que más les estamos dando visibilidad. Y no digo que esté mal, simplemente digo que también es lo que nosotros estamos fomentando a que exista más, ¿no? No, es como, claro, creo que muchos de los que crean contenido y social tal vez se frustran al ver que realmente no tanto los consumidores como el algoritmo no les recompensan con la cantidad de visualizaciones que tal vez el tema debería tener. Y yo creo que por eso tal vez a veces se siente que sí, la tecnología juega en contra. No sé, creo que por ahí lo dejaría. Muchas gracias, Belinda. Creo que también no es un tema sencillo ni que podamos resolver así como en un episodio de podcast, pero creo que la reflexión es súper valiosa. A mí me gustaría mucho agradecerles. O sea, este ha sido como nuestro primer bloque, ¿no? En el que intentamos justamente enmarcar el valor de los datos, los retos que implica la invisibilidad, pero también como que la tecnología, ya sea el uso de estadísticas, la inteligencia artificial, está súper conectada al tema de gobernanza de datos y que estas tecnologías, ni la inteligencia artificial, ni la estadística, ni son neutrales. Creo que también, y que estos sesgos también no son problemas aislados, ¿no? Al final del día, los datos también son decisiones o son producto de las personas que los producen, ¿no? De quién decide cómo se recolectan, cómo se analizan, qué cuenta, qué no cuenta, y sobre todo con qué objetivos también. O sea, cuando se levantan datos hay un objetivo, a veces económico, político, social, entonces también eso hay que transparentarlo y tenerlo claro cuando usamos ciertos datos, ¿no? Entonces también eso es súper importante. Creo que también celebro mucho que en América Latina también haya voces como las de ustedes, ¿no? Que también están buscando usar los datos de otra manera, tener enfoque de derechos humanos al momento que hablamos de esta data dura o de este número, y que sobre todo que la participación de las comunidades, de las organizaciones en el diseño, en la supervisión, en el acompañamiento de estos sistemas
pues no tiene que ser algo opcional, ¿no? Es algo indispensable. Entonces, nada más me gustaría que en un minuto tal vez me dieran como su conclusión un poco de este primer bloque. Nos vamos a encontrar en un segundo bloque en el que continuaremos hablando, pero ya más a profundidad del tema de estos datos o de estas herramientas para construir algo distinto, para construir narrativas. Así que en un minuto, ¿cuál sería como su conclusión de estas primeras reflexiones? Pues que creo que sí tenemos que exigir datos y que construir datos y que pensarlos como lo más amplio posible, eh, porque yo lo que suelo decir es que los datos nos sirven para desmontar nuestros prejuicios también, ¿no? Entonces, a veces creemos cosas y los datos te demuestran que no es cierto, que lo que vives a lo mejor con tu círculo más cercano o que el tema al que le pones más atención, pues no es tan importante o tan no importante como tú crees y los datos son los que te confirman o te desmienten lo que tú crees. Entonces, que por eso es muy valioso que sigamos trabajando por medir siempre más cosas y por tener más información detallada. Bueno, sí, No, como bueno, reafirmar lo que decían, que los datos son importantes y también ayudan mucho a visibilizar problemáticas, pero también es sumamente importante que estén bien recopilados y también que representen realmente lo que las comunidades y las personas vivimos y como los datos como un motor para poder cambiar o accionar y solucionar muchos problemas. perfecto. Muchísimas gracias a ambas. Este es el cierre, ¿no? De nuestro primer episodio y bueno, nos encontramos en el segundo episodio de esta misma serie para seguir pensando, imaginando, ¿no? Cómo construir realidades distintas, usar los datos de maneras también distintas y sobre todo que podamos pensar en un futuro más inclusivo, más diverso y más representativo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y les invito a que escuchen el episodio 2 para seguir platicando con Belinda y con Ichara. Gracias.